buenos días a todos. Muchas gracias igual por su tiempo. El día de hoy tendremos el webinar sobre trazabilidad en la industria. Nos acompaña el ingeniero René Vázquez de Onron. Él es el gerente de canal para la región centroamericana. Y sin más, los dejo con él. Cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener a lo largo del webinar, lo pueden hacer llegar al chat o pueden levantar la mano para pedir el micrófono, ¿verdad? Sin ningún problema. Sin más, los dejo. Comenzamos. Gracias, Rubén. Bueno, buenos días a todos los estimados amigos que nos acompañan este día. Gracias por dedicarnos una hora de su tiempo para conversar sobre este tema de trazabilidad, que es un tema que está tomando mucha fuerza en la industria, en las diferentes industrias. Realmente, yo veo el mercado centroamericano y ya tengo algunos años de experiencia con Omron, viendo diferentes tipos de industria y diferentes países, diferentes tamaños de industria. Y trazabilidad vemos que es una de las iniciativas, digamos, dentro de los programas de gestión de calidad que está tomando mucha fuerza en las empresas, porque cada vez los consumidores demandan más información y productos mejor elaborados, esperan cero defectos, y esto es parte de lo que la trazabilidad viene a aportar dentro de los procesos industriales. Vamos a tratar de ser bastante prácticos. Tenemos una agenda un poco amplia, pero vamos a tratar de que esto podamos revisar todos estos puntos durante la hora siguiente. Y dentro de la agenda estamos, por supuesto, entender cuál es el concepto de trazabilidad, qué es la trazabilidad, ¿verdad? Y cuáles son las razones para implementar trazabilidad, ¿verdad? ¿Qué mercados o qué industrias deben hacer y están haciendo, implementando sistemas de trazabilidad dentro de sus procesos? ¿Cómo poder hacer trazabilidad? Porque es importante detectar las oportunidades, pero también saber cómo resolverlas, ¿verdad? Y algunas de las soluciones que Omron propone para los diferentes mercados a través de tecnología de automatización que está directamente relacionado al tema de Industria 4.0, que es uno de los temas que también está actualmente moviendo a la industria hacia ciertos sectores y hacia ciertos procesos de manufactura que son interesantes. Entonces, la tecnología viene a ser una solución interesante para cualquier proceso. Y esto como una introducción, quisiera comentarles un poco qué es Omron y por qué estamos básicamente en este rubro, ¿verdad? Y básicamente Omron es una empresa japonesa que inicia en el año de 1933 a través de su fundador, que es el doctor Tateishi, y se hace básicamente el primer producto que se hace es un timer para la industria de rayos X. Entonces, siempre el concepto de Omron ha sido hacer productos que ayuden a la salud y que ayuden también a los procesos de manufactura, permitiendo tener mejor control y mejores condiciones para la vida diaria, ¿verdad? Para los usuarios finales. Y desde 1933, pues la compañía ha venido evolucionando en diferentes tecnologías. Actualmente, 80 años después, Omron es una empresa que desarrolla mucho tecnología en áreas de robótica, por ejemplo, que también desarrollamos proyectos de robótica. Estamos en todos los temas de manufactura flexible, todos los temas de industria 4.0, con diferentes opciones tecnológicas que al final se entrelazan y dan una solución completa dentro del rubro de la automatización, ¿verdad? Omron es una compañía que vende 8.5 billones de dólares al año. Estamos prácticamente en todo el mundo y tenemos filiales y distribuidores que nos ayudan a manejar cada uno de los mercados, como es el caso de El Salvador y Guatemala, que básicamente nuestro distribuidor autorizado en estos países es la empresa Compres. Yo soy salvadoreño, estoy basado en Guatemala y estamos también como Omron tratando de apoyar y haciendo todo el soporte local a través de mi persona y a través de toda la infraestructura que Omron tiene habilitada para la región de América Latina. Dicho esto, vamos a entrar ya directamente al tema de lo que es trazabilidad.
y es importante entender el concepto de trazabilidad, ¿verdad? En Wikipedia, encontramos de todo, ¿verdad? El concepto de trazabilidad es el siguiente: es un conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros, en un momento dado y a través de herramientas determinadas. El concepto es muy claro, muy sencillo, y básicamente está directamente alineado con lo que habla ISO, ¿verdad? A través de la ISO 8402, ISO define el concepto de trazabilidad a través de 3 pasos, ¿verdad? El primero es el origen de sus componentes, el segundo es la historia de los procesos aplicados al producto, y la tercera es la distribución y localización después de la entrega, o sea, dentro de toda la cadena de suministro, los procesos que lleva el producto hasta llegar al usuario final. Viendo esto gráficamente, pues básicamente hablamos que si evaluamos un producto, se evalúa desde la materia prima, o debe evaluarse desde la materia prima o suministro a través de proveedores, ¿verdad? Que entran, que proveen los productos que entran al proceso productivo, todas las transformaciones que sufre ese producto a través de los diferentes procesos en donde se implementan diferentes materiales, diferentes accesorios, diferentes tipos de productos a un producto final, ¿verdad? Que va adentro, eh, dentro de todo el proceso productivo, que va dentro del producto, y también hablamos dentro de la parte de su embalaje, ¿verdad? Donde tenemos que garantizar que el producto empacado realmente corresponde a las etiquetas o cajas exteriores en la que va ese producto, ¿verdad? Para poder tener consumidores finales. Entonces, dentro de todo el proceso, se establecen condiciones en donde podemos ir tomando mediciones a través de diferentes formas, ¿verdad? Manualmente, a través de códigos QR o códigos de barras, que permiten llevar un tracking de cada uno de los procesos y saber si un producto falla, qué producto internamente fue el que dio el problema, ¿verdad? ¿Cuál fue el proveedor? ¿En qué fecha se se adquirió ese producto? ¿En qué fecha se hicieron todos los procesos de manufactura? ¿Cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se hizo ese producto? Hasta llegar al producto final, en donde por medio de diferentes tecnologías, como puede ser códigos QR, ¿verdad? O simple y sencillamente un número serial, podemos identificar que el producto interno sea exactamente al producto o al embalaje que se especifica, ¿verdad? Esas son bajo tendencias de SKU, digamos, donde podemos garantizar la total concordancia de los productos, tanto internamente como en sus empaques, ¿verdad? Entonces, todo se remite a tener 3 condiciones del producto: saber dónde está el producto en este momento, ¿verdad? Dentro de mi proceso, dentro de mi cadena productiva, hacia dónde va ese producto, ¿verdad? Y dónde ha estado este producto. Entonces, básicamente es tener un control total de toda la procedencia, desde que es una materia prima hasta que se convierte en un producto terminado y llega a las manos del usuario. Todo ese control de los procesos, todo ese control de las personas que intervinieron en ese proceso, es lo que conocemos como trazabilidad. Entonces, ¿por qué es importante hacer trazabilidad? Básicamente, los consumidores están exigiendo cada vez más mayor información, ¿verdad? Si evaluamos hace un par de años, nadie leía las tablas nutricionales, nadie leía las fechas de vencimiento, nadie leía información importante de los productos, pero conforme ha ido evolucionando la tecnología, las empresas o las personas están demandando cada vez más a las empresas mayor información. Esta es una foto interesante de un supermercado en Estados Unidos, en donde se especifica o se vende, digamos, el concepto de trazabilidad para que las personas o los usuarios puedan saber desde cuándo ese producto fue pescado y cuándo ese producto llegó al estante del supermercado, ¿verdad? Entonces, eso se hace a través de códigos en donde por medio de mi teléfono yo puedo leer la información y poder estar tranquilo que es un producto fresco, ¿verdad? Esto es básicamente
ya es nuestro diario vivir. Las personas utilizan aplicaciones, se está viendo mucho el tema de poder decodificar códigos QR, ¿verdad? Para poder ver información comercial del producto o ganarse algún premio o haber algún evento asociado a ese producto, pero también se está desarrollando mucho el tema de trazabilidad para control de calidad y para información de los usuarios al momento de poder recibir un producto, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a una evolución de la trazabilidad, que así como la industria ha evolucionado a Industria 4.0, también la trazabilidad ha evolucionado y hablamos incluso de trazabilidad 4.0. Entonces, en los años 70, donde eran los inicios de la trazabilidad, se empezaron a implementar códigos de barra, ¿verdad? Muy sencillos, códigos de barra con información muy básica, en donde se necesitaba ya proveer información a los supermercados o a los intermediarios de la venta de un producto y empezaron ya a hacerse cada vez más requerimientos sobre este tema y eso hizo que en los años 80 ya no solamente se hablara de un código de barras para ver un producto o la codificación de ese producto, ¿verdad? Sino que también se empezaron a implementar procesos dentro de la cadena de abastecimiento, o lo que se conoce también como supply chain, en donde se debía identificar quién fue el transportista, qué tipo de embalaje fue el que se utilizó, cuándo salió de la planta, cuándo llegó al supermercado, cuándo ese producto se vendió, y empezaron a hacerse mayores investigaciones y mayores requerimientos a la industria que desarrollaba toda esta información de códigos de barra para poder tener mayor información en los mismos códigos. En los años 2000 ya se empieza a incorporar también, aparte del tema del producto, el tema de la cadena de suministro, también empezar a identificar qué procesos productivos había pasado este producto para poder llegar al mercado, ¿verdad? Garantizar que dentro del proceso de fabricación todos los parámetros de este producto se cumplieron a la perfección. Por ejemplo, la gráfica de temperatura por la que pasa el producto en ciertos procesos, la humedad a la que ha sido almacenado, presión, todas las variables que puedan cambiar con respecto al tiempo, se empezaron a identificar en los años 2000 y a ser parte de lo que era la trazabilidad del producto y manejarse siempre a través de los códigos. Y llegamos hasta el año 2020 con Industria con Trazabilidad 4.0, en donde además de todo esto ya se empiezan a requerir mayor información de qué tipo de máquina es la que hizo el proceso, en qué turno, quién fue el operador, y se empieza a manejar ya los conceptos de comunicación del piso de fábrica con los sistemas administrativos de la planta. Eso significa que actualmente se están requiriendo que todo lo que pasa en la planta a través de los sistemas productivos, a través de cada una de las líneas de producción, debe informarse a la administración a tiempo real, ¿verdad? Esas son las tendencias actuales. En nuestros países, en el área centroamericana y en América Latina, todavía hay muchos procesos manuales, en donde todo el control de la producción se lleva manualmente. Sin embargo, eso está evolucionando mucho y es una de las áreas que vemos como proveedores de soluciones de este tipo, que las empresas están enfocadas a invertir mucho. ¿Por qué? Porque al final, para las empresas es un ahorro muy grande saber qué está pasando en el piso de fábrica en este momento y no 4 o 5 días después. Al final, si tenemos control sobre la situación, es muy fácil poder tomar acciones si tenemos la información a tiempo real, ¿verdad? Se empiezan a meter conceptos como OEE, que es básicamente la administración de la productividad de cada una de las máquinas que intervienen en el proceso, cuántos tiempos de paro han habido en una máquina, cuáles son las razones de paro, ¿verdad? Y sobre ese tema ya empezar a investigar un poco más y empezar a desarrollar soluciones que permitan hacer las plantas más eficientes. Entonces la industria o la trazabilidad está llegando a áreas o a límites, digamos, de alcance bastante grande dentro de las plantas. Y se vuelve un tema importante para las administraciones el poder conocer qué está pasando en su piso de fábrica y en sus procesos de producción y cómo llegan sus productos al mercado, ¿verdad? Existen
muchos temas de demanda y muchos temas de falsificación que vamos a hablar a continuación, que con la trazabilidad es una herramienta muy fácil de poder controlar este tipo de situaciones. Entonces, por eso hacemos trazabilidad, ¿verdad? Por la evolución, por los requerimientos actuales de fábrica, y además también empiezan a introducirse normas o diferentes requisitos para poder llegar a diferentes mercados, ¿verdad? El caso de la industria alimenticia, a través de la FDA, empieza a determinar por medio de estándares, por medio de requerimientos que se marcan a través de normas, de los procesos productivos y los requisitos que deben de cumplir nuestros fabricantes en nuestros países para poder entrar a estos mercados internacionales. Entonces se ven diferentes tipos de requerimientos de diferentes normas. Los que empezaron con este tema de normas en la parte de trazabilidad fue NASA, ¿verdad? La NASA tenía que documentar absolutamente todo lo que pasaba para la construcción y para el poder hacer algún lanzamiento de alguno de sus naves o de sus proyectos espaciales, digamos. Y era muchísima la documentación que había que empezar a archivar o empezar a recolectar, y por eso se empezaron a desarrollar muchos temas de códigos de barra, códigos data matrix, que lo que hacían era permitía tener el control sobre todo lo que está pasando a través de una simple lectura y no llevar una documentación escrita de todo lo que estaba pasando. Entonces eso permitió tener mayor información de una forma más fácil y transparente, sobre todo sin manipulación humana, ¿verdad? Entonces se disminuyen grandemente los errores humanos, empiezan a salir los estándares internacionales como GS1, que precisamente viene a trabajar sobre la sintaxis de los códigos, y lo que hacen es dar un orden de cómo viene establecido el código, cuáles son cada uno del estándar que se va a manejar en la industria, y eso permite precisamente empezar a manejar y que la tecnología pueda ser una solución para todo este tipo de requerimientos. Vamos a ver un poco más sobre GS1 más adelante en algunos slides. Entonces, las normas y los requerimientos de estándares internacionales viene a ser un reto para toda nuestra industria, ¿verdad? O para las empresas incluso que no exportan, pero que son parte de una compañía multinacional, ¿verdad? Entonces empiezan a venir los estándares internacionales en donde tienen que haber ciertos procesos de manufactura estandarizados con casa matriz. Entonces, los requerimientos de una u otra forma están llegando a nuestros mercados, y la trazabilidad viene siendo parte de esos requerimientos. Entonces, ¿por qué también, o una de las razones por las cuales hay que seguir haciendo trazabilidad es precisamente para lo que se llama en la industria los recalls, o es tratar de recuperar productos que han sido manufacturados y de alguna forma las empresas identifican que ha habido un error dentro de su proceso de manufactura y tratan de identificar qué productos y a qué proveedores llegaron esos productos para tratar de evitar que ese producto llegue al consumidor final. Pero pongamos un ejemplo de compañías como Ford o Toyota o cualquiera de las grandes empresas de manufactura, cuando hemos visto que digamos, se emiten algún tipo de boletín o algún tipo de, de información en donde se especifica que los vehículos de tal año a tal año deben ir a la agencia porque hay un defecto en alguna en alguna pieza del carro y es necesario cambiarlo, ¿verdad? Entonces, o cuando un lote de llantas ha salido con algún defecto de fabricación, es muy fácil por medio de la trazabilidad poder identificar qué grupo de productos o qué lote de productos salieron afectados, ¿verdad? Entonces, para poder recolectar información y delimitar de alguna forma los productos que han salido con defectos, se vuelve súper interesante la parte de trazabilidad, y no hablamos solo de vehículos, hablamos también de temas de alimentos, ¿verdad? Si alguien se recuerda todo el tema de las vacas locas, por ejemplo, que fue muy famoso, se identificaron ciertos problemas y ciertos errores o problemas en la carne que venían a afectar el producto final. Entonces, se trataron de identificar y de alguna forma encerrar todos los productos que pudieron haber sido afectados por
por problemas de la carne, ¿verdad? O del ganado que en algún momento fue convertido a un producto final y exportado. Entonces, en la parte de Global Recalls también es súper importante porque las empresas generan ahorros porque saben exactamente qué lotes de productos son los que han salido afectados por un mal proceso o por un problema de materias primas, de suplidores, ¿verdad? Entonces, dentro del proceso de trazabilidad se tiene identificado incluso la alimentación que tiene el caso, por ejemplo, de la carne, ¿verdad? La alimentación del ganado, a dónde, en qué temperaturas ha estado el ganado, todo el proceso de crecimiento de la vaca hasta que el producto llega a un supermercado en forma de un filete o de algún tipo de producto comestible, ¿verdad? Entonces, es súper importante y esta es una de las razones por las cuales también las empresas están haciendo trazabilidad. Otro de los temas importantes es el tema de falsificación, ¿verdad? He conversado con diferentes empresas, pero una de las que me llama la atención es la industria de cigarrillos, por ejemplo, que en Centroamérica se ha fabricado muchos cigarrillos y cada vez la industria está desapareciendo, ¿verdad? Entonces, o está migrando a otros continentes o a otros países para centralizar la producción y ya no tienen tantas plantas a nivel mundial. Entonces, en Centroamérica se ha visto afectado. Guatemala tenía plantas de tabaco. Actualmente se han ido a Costa Rica y ya están también en Costa Rica migrando hacia otros países. Eh, pero el tema de tabaco lo saco porque en cuanto a falsificación es una de las razones por las cuales la industria de tabaco, por ejemplo, se está viendo más afectada y mucha de su caída de ventas a nivel mundial no está dado por los anuncios y porque la gente deje de fumar, sino que está dado por el tema de falsificación. Entonces, con temas de trazabilidad es muy, ellos están encontrando una solución viable para poder garantizar de que la gente pueda identificar un producto original a través de códigos QR que puedan venir impresos en la cajetilla o en el paquete de cigarrillos, ¿verdad? Eh, hablamos también de industria farmacéutica, que es otra de las industrias que se ve grandemente afectada, ¿verdad? En donde hay mucha falsificación de productos que no son productos de la casa original. Están mirando también a que sus empaques lleven ciertas codificaciones o ciertos tags o ciertas viñetas que no puedan ser falsificables y que la gente pueda identificar un producto original de un producto falsificado. Entonces, la falsificación es otro de los temas que aporta mucho al tema de trazabilidad. Y grandes expertos y gente importante en la industria electrónica, por ejemplo, ¿verdad? El CEO de la empresa Zollner, que es una de las empresas grandes en todo lo que es la parte de semiconductores, él expresa en una entrevista y dice que las empresas que no están invirtiendo en nuevas tecnologías como la trazabilidad no van a existir mucho tiempo más. O sea, la tendencia es a desaparecer porque hay demasiadas condiciones en el mercado que hacen que una empresa que no tenga un buen control y que tenga todas las condiciones de su producto totalmente controladas, puedan llegar a experimentar pérdidas muy grandes que puedan hacer incluso que puedan salir del mercado, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que está pasando en la industria mundial. Entonces, ¿quiénes son las empresas o cuáles son las industrias que más están haciendo trazabilidad? ¿Verdad? He tratado de encerrar 4 grupos importantes. Sin embargo, toda la industria está haciendo trazabilidad, ¿verdad? O toda la industria debería hacer trazabilidad, porque también le permite, por un tema de garantías, poder tener un mejor control de sus procesos y garantizar que su producto no va a salir defectuoso. Entonces, dentro de la industria automotriz o aeroespacial, que también tenemos en Centroamérica muchas empresas que son empresas Tier 1 o Tier 2 de las grandes industrias automovilísticas, ¿verdad? Como el caso de las arneceras, por ejemplo. Se ensamblan muchos productos automotrices en nuestros países y esos productos van a las grandes empresas a poder ser ensamblados en un vehículo final. Entonces, la industria automotriz y la industria aeroespacial que les hablaba en un principio de NASA, empezó a demandar mayores requerimientos de desafíos tecnológicos y de nuevos productos para poder suplir las necesidades. Y es donde se crea, por ejemplo, todo el tema de códigos
QR, ¿verdad? O códigos Data Matrix, que son códigos 2D, que es una evolución de los códigos de barras, que son también llamados códigos 1D, y se empieza además a manejar todo el tema de marcación directa de partes, es decir, ya no poner una etiqueta, porque esa etiqueta con el tiempo, con la grasa, con el uso, se puede desprender y básicamente se pierde toda la información y toda la trazabilidad de ese producto. Entonces empiezan a requerir ya marcación directa por medio de diferentes sistemas, que pueden ser sistemas láser, por ejemplo, y se empieza a marcar directamente el producto, ¿verdad? Ya no se utilizan códigos de barra, se utilizan códigos 2D, porque permite capturar mayor información en un área más pequeña. Y eso es lo mismo que ha pasado en la industria aeroespacial o en la industria electrónica y de semiconductores, ¿verdad? Como el caso de algunas empresas en El Salvador que están fabricando componentes electrónicos para las diferentes industrias a nivel mundial, en donde también se requieren en espacios muy pequeños marcaciones de codificaciones o identificación de los productos que van a ser ensamblados en un producto final, ¿verdad? Eh, También se requiere marcación directa de partes, se requiere también una mayor trazabilidad, un mejor conteo de las piezas para garantizar que los productos que se están vendiendo cumplen con todos los requisitos que establece el cliente final, ¿verdad? La industria farmacéutica, de alimentos y bebidas, que es muy fuerte en nuestros países, también se ve en este tema de trazabilidad como uno de los grandes jugadores, ¿verdad? Vamos a ver un video que me parece súper importante que tomemos un tiempo para ver porque realmente es un video muy gráfico y explica muy bien cómo ve la industria de alimentos y bebidas todo el tema de trazabilidad, ¿verdad? Pero básicamente hablamos de poder identificar tanto empaques primarios como empaques secundarios con la debida identificación y códigos que puedan ser leídos por dentro del proceso productivo, tanto por la cadena de distribución como por los usuarios finales, ¿verdad? En donde podemos tener un control total sobre el proceso de producción a través de los códigos y empaques hasta que un producto llega al usuario final, ¿verdad? Eso incluye también control sobre las materias primas, control sobre los suplidores, control sobre los procesos productivos, que el tema de alimentos y bebidas es un tema súper delicado por temas de contaminación, por temas de inocuidad, que es otro de las áreas que también está tomando mucha predominancia más ahora post-COVID, ¿verdad? Todavía el tema de inocuidad se vuelve un tema más delicado en la industria de alimentos. Y vamos a ver este video que es súper importante para poder clarificar mejor cómo ve la industria de alimentos, que es muy parecida a la industria farmacéutica, ¿verdad? En sus requerimientos. Incluso la industria farmacéutica ha desarrollado algunos códigos especiales, que son los Pharmacode, que son identificables solo para la industria de farmacéutica, ¿verdad? Que también en países como El Salvador está tomando una predominancia muy grande porque a nivel gubernamental también se están haciendo requerimientos de ciertas estandarizaciones en sus codificaciones y deben de cumplir estándares para poder suplir, por ejemplo, a los grandes consumidores como el Seguro Social, ¿verdad? Entonces, esos son temas también que ya están en nuestros países y no están, y ya están implementándose, ¿verdad? No están tan lejos de que esos requerimientos van a empezar a hacerse a nivel general. También la industria de medical devices, que ahí básicamente son, a diferencia de la industria farmacéutica, son dispositivos, o la industria de medical devices fabrica dispositivos que van dentro del cuerpo, un marcapasos, un stent para el corazón, o los diferentes utensilios que se utilizan para poder hacer operaciones, ¿verdad? Todo este tipo de dispositivos, una prótesis, tornillos que van, en el caso de fracturas dentro del cuerpo. Todos estos dispositivos están marcados también y están marcados para poder hacer trazabilidad. ¿Cuántas veces se ha utilizado ese utensilio, verdad? ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo salió? Y todo el proceso que ha llevado ese utensilio para poder llegar y poder desecharse al momento de que se especifique, que las normas especifican que el producto debe cambiarse, ¿verdad? Entonces, eh, Omron, por ejemplo, desarrolla mucho lo que son los white papers, así se llaman, ¿verdad? Papeles blancos, que es
son documentos que especifican básicamente las mejores prácticas en cada uno de los rubros y se habla mucho de las tendencias, digamos, de tecnología, los requerimientos que tienen las diferentes industrias y cómo hacer este tipo de soluciones. Todos estos white papers están habilitados para ustedes en nuestro sitio web, ¿verdad? Estos se pueden bajar sin ningún costo. Y es súper interesante la información que aquí se ve. Entonces, hay diferentes white papers para diferentes tipos de industria. Entonces, ya vimos qué es la trazabilidad, por qué hacemos trazabilidad, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poco cómo se hace y qué tecnología es la que se involucra para poder hacer trazabilidad. Entonces, hablamos específicamente de todo el tema de tecnologías de radiofrecuencia o RFID, que es identificación por radiofrecuencia, o todo el tema de códigos de barras, que son códigos 1D y códigos 2D. Al final, esta es la tecnología que permite, por medio de diferentes dispositivos, capturar información o imprimir o registrar información de los productos a través de todos los procesos productivos, a través de todas las etapas que antes de que un producto llegue al consumidor final. Entonces, existen estas dos tecnologías que son las que predominan en estos conceptos de trazabilidad y vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. En esta presentación específicamente me estoy enfocando más a códigos 1D y códigos 2D porque son los códigos más comunes. Vamos a hablar un poco sobre radiofrecuencia únicamente para fines de identificación de la tecnología, pero vamos a enfocarnos un poco más a ese tema de códigos 1D y 2D. Entonces, los códigos 1D o códigos de barra básicamente son muy conocidos porque se ven casi en todos los productos, ¿verdad? Fabricados en las diferentes industrias, las etiquetas casi siempre tienen códigos de barra, ¿verdad? Y básicamente es un código que integra una serie de líneas paralelas verticales, ¿verdad? Y en algunos casos horizontales, que permite proveer información basado en datos numéricos y alfanuméricos, ¿verdad? Lo que hacen los dispositivos que lo leen es descodificar la información y poder mandar esa información a una base de datos o poder identificar esa información en los diferentes sistemas que permiten tener todas las condiciones de ese producto a través de la lectura de un código, ¿verdad? Existen diferentes tipos de códigos, básicamente todos son similares, básicamente cambian a nivel de sintaxis, ¿verdad? Y algunos de los códigos, como el UPC, que vemos al inicio, se identifican en la parte de abajo, digamos, la numeración del código para poder, en un dado caso, no pueda ser legible por un dispositivo, poder ingresarlo manualmente a un sistema, ¿verdad? Entonces, carácter, perdón, del código representa algo diferente del producto y una base de datos brinda la información, ¿verdad? Tienen zonas o espacios en blanco a la izquierda o a la derecha, que es lo que se llama zona muda o el mute zone, que es lo que permite precisamente que un lector identifique a dónde inicia y a dónde finaliza un código de barras, ¿verdad? Cada uno de los códigos identifica diferente información basado en los anchos de sus barras, basado en el ancho del fondo, ¿verdad? O del background, y eso es lo que permite precisamente poder escribir información a través de estos códigos, ¿verdad? Una de las condiciones es que se requiere un alto contraste para poder ser leído. Es decir, el negro debe ir sobre un fondo que sea de alto contraste para que pueda ser identificado muy fácilmente por los diferentes códigos. A nivel de código 2D, es la evolución del código 1D y se empezó básicamente sobreponiendo varias líneas de códigos unos sobre otros para poder tener mayor información y de alguna forma hacer los códigos más cortos. Y así fue evolucionando hasta poder llegar a los códigos Data Matrix o códigos QR, que son los códigos 2D, en donde básicamente se puede almacenar mayor información dentro de un espacio más pequeño de lo que genera un código 1D. Entonces, básicamente se llaman códigos digitales, una codificación digital, ¿verdad? Y vamos a ver algunas características a continuación. A diferencia del código 1D, del código de barra, que es básicamente lectura horizontal o vertical, aquí pueden leerse en ambos sentidos.
Y si vemos el código tiene una línea punteada en uno de sus extremos, en una línea, perdón, continua en uno de sus extremos y una línea punteada en el otro extremo, que es lo que hace que precisamente los códigos identifiquen a dónde empieza y a dónde termina el código QR, ¿verdad? Lo que hablábamos del Mutson en los códigos 1D, aquí son líneas punteadas y líneas continuas, que es lo que permite identificar también el área que está cubriendo el código. Entonces, dentro de los códigos Data Matrix, específicamente, hay una comparación bastante interesante y bastante gráfica para que ustedes puedan ver la diferencia entre uno y otro. Pero este código 39, por ejemplo, que es código 1D, ¿verdad? Almacena la información, o mejor dicho, este código 2D almacena la misma información que este código 39. Podemos ver el espacio de este código versus el código tradicional de barra, ¿verdad? Y la comparación con los diferentes códigos que existen en el mercado, por eso es que el código Data Matrix está tomando mayor predominancia en la industria. A diferencia del código 1D, el código Data Matrix puede leerse en 360 grados, no importa la posición que venga, es fácil leerlo, no necesita un alto contraste como el código de barras, este puede incluso verse con un bajo contraste, los lectores normalmente pueden identificarlo y decodificarlo. Y además el código puede ser reconstruido. Es decir, si el código le falta un porcentaje, que puede ser hasta un 30%, digamos, de que el código está dañado, que no viene, el lector puede reconstruir el código Data Matrix a través de lo que pueda ser legible aún, ¿verdad? Entonces, eso es una de las ventajas también que los códigos 2D permiten sobre el código 1D. La parte de radiofrecuencia es, como su nombre lo indica, ¿verdad? Trabaja en base a una frecuencia donde los tags, que son digamos, las etiquetas, emiten una frecuencia que puede ser leída a través de unas antenas. Entonces, el concepto es exactamente igual. La ventaja de un código RFID es que puede reescribirse, ¿verdad? Es decir, yo puedo utilizar un código, luego borrarlo y luego imprimirle o escribirle otra información electrónicamente, ¿verdad? Y puedo volver a utilizar el tag. Los códigos 1D y código 2D se imprimen y una vez se utilizó, tienen que ser desechados, ya no pueden volver a utilizarse, ¿verdad? A menos que sea un producto que tenga la misma codificación, pero básicamente el concepto es ese. Entonces trabajan en diferentes bandas, tienen diferentes tipos de regulación, se utilizan en diferentes industrias, y aquí hay una comparación entre ambos códigos, lo que hablamos del código RFID versus códigos de barra. Por ejemplo, el costo del código RFID, de la tecnología RFID, sigue siendo todavía un costo muy alto versus los códigos de barra. Sin embargo, puede leerse a una mayor distancia, a diferencia del código de barra, no necesito estar viendo, el código no tiene que estar expuesto para poder leerse. Puede venir en medio de un pallet, por ejemplo, y aún así las antenas van a poder leerlo. Los códigos de barra y códigos 2D deben de estar impresos y deben de estar expuestos para que un codificador lo pueda leer, ¿verdad? Cosas como esas son las diferentes, digamos, aplicaciones. Uno no sustituye al otro, es simple y sencillamente escoger la tecnología adecuada para la aplicación adecuada. Entonces vamos a ver uno de los digamos, de los procesos en donde, digamos, en una línea de producción tenemos diferentes cámaras, ¿verdad? Que es lo que les hablaba sobre la tecnología que tenemos disponible, en donde dentro de un proceso de producción, por ejemplo, una cámara puede estar identificando un código de la caja externa, otras cámaras están identificando la fecha de expiración, el lote, están identificando incluso si las paredes o las pestañas de la caja van debidamente engomadas para garantizar que van a poder ser pegadas correctamente y no se va a desarmar una caja dentro del proceso, ¿verdad? Todo esto se hace con tecnología, no necesitamos personas para poder estar haciendo estas inspecciones y donde, por ejemplo, también se puede detectar un código que el producto va dentro de la caja, ¿verdad? Para garantizar que no hay cajas vacías o para garantizar que el producto interno sea exactamente el producto correcto con respecto a lo que indica la caja, ¿verdad? Que no pongamos un producto de un sabor adentro de la caja que especifica otro sabor, ¿verdad? Ese sería, digamos, una parte muy básica, pero es un buen ejemplo.
Y dentro de los procesos productivos, digamos, se involucran todas las diferentes tecnologías que garantizan que un producto va a llegar en perfecto, con todas las condiciones por las cuales está siendo vendido, ¿verdad? Y el consumidor va a tener el producto que requiere. Ok, entonces hablábamos un poco de la GS1, que es la Global Standard One, que es básicamente una de las entidades que mayor fuerza está tomando a nivel mundial. Hay oficinas de GS1 en El Salvador, en Guatemala, en diferentes países de Centroamérica, que ellos lo que hacen es asesorar a las empresas para poder tener todos sus estándares en sus códigos, ¿verdad? Bajo un estándar globalizado que permite cumplir requerimientos de empresas internacionales, ¿verdad? Hablo de GS1 porque, de acuerdo a la información que tenemos y que se maneja en el mercado, la GS1 es una de las entidades o de los códigos que las empresas de retail, de food service, de todo lo que tiene que ver con alimentos, bebidas, todo lo que tiene que ver con productos de consumo, están estandarizando todos sus códigos con GS1, ¿verdad? Entonces, los dispositivos de lectura de Omron cumplen con estándar GS1. Entonces, es súper importante que dentro de sus procesos se especifique una norma y normalmente GS1 es esa norma que están utilizando las empresas a nivel mundial. Omron está alineado con tecnología GS1 y podemos leer perfectamente, identificar cuándo un código cumple con esa tecnología y cuándo no, ¿verdad? Ok, entonces con GS1 lo que se hace es básicamente identificar todos los productos desde la parte del pallet para que pueda tener cada uno su identificación y garantizar a través de los diferentes códigos en diferentes, dependiendo el producto o de la etapa del producto que se esté identificando, se establecen los diferentes códigos que van en cada uno de los procesos. El tema es llegar al consumidor con toda la información correcta, ¿verdad? Y que el consumidor puede estar seguro que el producto que está consumiendo es el producto el producto que ha comprado, ¿verdad? Exactamente bajo las especificaciones que ha comprado y no hay ningún tipo de error dentro del proceso. Hay un video, toma 5 minutos, pero creo que es súper importante que lo veamos porque nos va a ayudar mucho a entender la siguiente parte de la presentación y de alguna forma concatenar todo lo que hemos visto, ¿verdad? En cuanto de lo que es un concepto de trazabilidad, por qué hacemos trazabilidad, cuáles son las tecnologías involucradas en la trazabilidad, y es un video bastante gráfico, no es un video de Omron, es un video de uno de un documental europeo, pero me parece súper importante. Son 5 minutos, me estoy tomando un poco más de tiempo en la presentación normal de un video, pero creo que vale la pena que lo veamos. Cada cierto tiempo surge una alerta alimentaria en el mercado que implica un riesgo sanitario para los consumidores. Puede ser un simple incidente o una intoxicación masiva como la del aceite de colza en 1981, que ocasionó la muerte a más de 1000 personas. Pero siempre supone una crisis de imagen en la empresa fabricante y en sus vecinos del sector. Es entonces cuando un correcto sistema de trazabilidad de los alimentos se convierte en clave para la gestión de la crisis. La alerta puede solventarse fácil y rápidamente o convertirse en una grave emergencia sanitaria con consecuencias imprevisibles, como ha ocurrido con Magrudis y la listeria. Veamos primero qué es la trazabilidad. La trazabilidad, de una manera muy sencilla, podemos decir que es la información que podemos tener de un producto desde el origen de sus materias primas con lo que hemos fabricado hasta la distribución al cliente final. Toda esa información de origen a destino es la trazabilidad de un producto. ¿Para qué sirve la trazabilidad y por qué es tan importante? Sirve para controlar la seguridad alimentaria, sirve para delimitar las responsabilidades de cada agente que interviene en el caso de alguna incidencia y sirve también para controlar y registrar la calidad intrínseca del producto, desde el sabor, el olor, el color, cualquier alteración que sobre nuestros atributos normales se pudiera producir en cualquier lote de fabricación. Nos acaban de hablar dos expertos en la materia y lo hacen desde dos industrias que transforman alimentos del sector primario andaluz, cada una en su grado y con sus técnicas específicas. En el grupo aceitero Acesur, presente en 90 países, un camión
externa llega a la planta de Dos Hermanas. José Carlos, el transportista, ya ha iniciado la exhaustiva trazabilidad del oro líquido andaluz. Cuando llegamos aquí, lo primero que hacemos es montarnos en báscula, dejamos allí el documento de control de transporte, también dejamos el albarán de la carga y el ticket de pesada se lo dejamos allí en báscula y entonces ya nos manda para acá, pesamos, dejamos la analítica aquí en el laboratorio y las muestras. Esta sería la trazabilidad hacia atrás, que permite conocer de forma precisa el origen y composición de la mercancía que entra en la empresa, sea materia prima, transformados o hasta envases. Salsas de Salteras elabora gazpachos y salmorejos. Manuel, director de fábrica, también nos la muestra. Asociado a un código de barras que nos permite fácilmente poder identificarlo luego en el punto de consumo en nuestro proceso. Esta es la etiqueta que hace que nos identifique el lote del proveedor respecto a el lote interno. Localizamos por una parte de dónde ha venido, cuál ha sido su historial hasta que ha llegado aquí y localizamos también hacia dónde ha ido, a todos los lotes, si es que ha sido a más de uno, del producto final que nosotros hayamos elaborado. La trazabilidad continúa en dos fases más, registrando todos los procesos de transformación que se hagan dentro de la industria y, por último, el destino de la distribución hasta la venta. Luis, director de la empresa y economista de formación, lo ilustra. Imaginemos que un producto terminado no sale con el sabor habitual. Nosotros tenemos que ser capaces de identificar todos los ingredientes que han participado en la fabricación de ese lote. Trazabilidad ascendente. Imaginemos que una partida de tomates entra con un color que no es el que nosotros necesitamos para dar las características a nuestro producto. Tengo que tener la capacidad, gracias a nuestro sistema de trazabilidad, de poder tirar del hilo y saber ese lote concreto de tomates a cuántos lotes distintos de nuestro producto acabado ha ido a parar. Pensando en ese cliente final, el consumidor, y al que le asiste el derecho de saber al detalle lo que come, la aceitera ha desarrollado una herramienta de marketing que quiere aportar transparencia. Lanzamos un proyecto, el proyecto ProSur Triple Extra, que ofrece toda la información relativa a las variables que cuantifican la calidad del aceite de oliva. Hablamos de información nutricional, análisis físico-químico, análisis organoléptico, procedencia de la aceituna, variedad, tipo de cultivo. Toda esta información está al alcance del consumidor, introduciendo los 4 últimos dígitos del código de barra de los productos y bueno, creemos que con esto lo que logramos es ofrecer una mayor sensación de transparencia de cara al consumidor. Legalmente, todas las empresas agroalimentarias están obligadas a seguir la normativa europea 178/2002. Una trazabilidad descuidada o mal gestionada puede ser un suplicio para un empresario. Yo no diría que es un coste, yo creo que haciendo las cosas bien y teniendo las inversiones adecuadas, como tiene Accessur, un RP, un software, donde podemos introducir los datos en el momento online de las entradas de aceite que nos está llegando, de a qué depósito lo estamos colocando, de cómo conformamos un lote, de cómo llenamos ese depósito y hasta que no esté garantizado por analíticas internas y externas de laboratorios acreditados que el aceite está ok, no entra dentro de una botella. Eso con la trazabilidad es fundamental. Más allá de la ley, una óptima trazabilidad aporta claras ventajas. Ahorros de tiempo y rentabilidad al facilitar la gestión de procesos. El beneficio más directo es la reducción de mermas en materias primas o semielaborados al mejorar el control sobre lotes y caducidades. Luego, en nuestro proceso, al ser un producto totalmente fresco, sin tratamiento térmico alguno, hemos de ser muy precisos en todos los procesos que nosotros llevamos a cabo dentro de la industria, en desinfección de verduras, en limpieza de instalaciones. Esa trazabilidad que existe dentro de la empresa nos permite tener perfectamente monitorizados cuáles han sido los tiempos de proceso, las temperaturas en las que hemos trabajado, los pH con los que sale nuestro producto, la temperatura a la que sale el producto terminado. A pesar de... Ok. Este video básicamente encierra mucho de lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Incluso se ve la marcación directa en la parte, en la fruta, ¿verdad? A través de un marcador láser. Pero es interesante ver la aplicación de todos estos conceptos de trazabilidad en la industria alimenticia, porque creo que es muy fácil de poder identificar. Antes de pasar a la siguiente etapa, no sé si existe alguna duda hasta este momento.
¿Ninguna? Ok, continuamos entonces. Rubén, no sé si oigo mucho silencio. ¿Me están escuchando? Hola, sí, se escucha bien. Perfecto, gracias Alejandro. Estamos, perfecto, excelente. Entonces continuamos en la etapa final. Entonces, también está el cómo se va a hacer la trazabilidad, o cómo hago para resolver todos estos problemas, ¿verdad? Ya oímos a estas personas que están en la industria alimenticia de todas las soluciones que tienen implementadas, pero ¿cómo hacemos estas soluciones? Entonces, es importante comunicarles y expresarles lo que Omron tiene de soluciones para todo el tema de trazabilidad. Y básicamente Omron ve el tema de trazabilidad bajo la solución que nosotros identificamos como MVRC, que es marcar, verificar, leer y comunicar. Entonces, nuestra tecnología está enfocada a dar soluciones de trazabilidad a través de esas 4 vertientes importantes. Entonces, vamos a ver un poco qué es cada una de ellas y cómo aplicarlas dentro de los procesos de trazabilidad en diferentes, para todas las industrias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de marcación, verificación, lectura y comunicación, hablamos específicamente de componentes con diferentes tecnologías que permiten precisamente entrelazarse y hacer procesos automatizados dentro del control de la producción en el tema de trazabilidad. Entonces, si hablamos de la parte de marcar, si dentro del video se especificaba, por ejemplo, la persona mostraba algunas viñetas en donde van los códigos impresos y esos se pegan afuera de los pallets o se pegan en las cajas o se pegan en los diferentes embalajes que puede llevar un producto que va ya a entrar dentro de la cadena de suministro. Omron provee, por ejemplo, tenemos una alianza con la marca Zebra, que es una de las marcas más fuertes en todo lo que es impresión de etiquetas y códigos de barras y código 2D, en donde nosotros básicamente proveemos las impresoras Zebra con esta parte de aquí que se ve que ese es un lector o un verificador, que es lo que hace es identifica y lee la etiqueta en un 100% conforme está siendo impresa. Entonces, identificamos todos los códigos, todos los, digamos, los logos o la numeración numérica o alfanumérica que puede llevar la etiqueta, y todo se lee y se califica para poder garantizar que la etiqueta cumple con estándares, ¿verdad? El caso de la industria electrónica o la industria de medical devices, por ejemplo, en Costa Rica, que es donde tenemos muchos clientes de este tipo de industria, ellos entran en multas, o incluso la industria textil también, entran en multas cuando sus etiquetas no son legibles o cuando sus etiquetas no cumplen con los estándares especificados por el cliente. Entonces, entran multas bastante onerosas, ¿verdad? Entonces, para ellos es súper importante leer e identificar que las etiquetas van impresas con 0 errores, ¿verdad? O hasta dónde son aceptables en errores poder enviarlas, ¿verdad? Para cumplir con las normas. Entonces, nosotros verificamos cada una de las etiquetas y le damos una calificación, que eso queda almacenado en un software que les permite a ellos tener información para poder contrarrestar cualquier demanda o cualquier tipo de garantía de parte del cliente, en donde ellos especifican que sus etiquetas van debidamente acordes a estándares ISO, por ejemplo, ¿verdad? O que cumplen con normas GS1, por ejemplo. Entonces, proveemos ese tipo de impresiones. En el caso de que sea ya una impresora que ustedes tengan instaladas, se pueden instalar externamente algunos lectores también para poder leer las etiquetas y garantizar que son etiquetas que cumplen con los estándares, ¿verdad? Entonces, la marcación es súper importante dentro del proceso de trazabilidad. O existen también lo que nosotros llamamos marcadores láser, que también los tenemos disponibles en el mercado, que es donde básicamente se hace la marcación de cada uno de los productos, ¿verdad? Como vimos en el video, algunas frutas o algunos vegetales fueron marcados directamente, donde se veía un rayo y una luz. Eso es una marcación láser que se hace a través de un equipo como este, ¿verdad? En donde se marca directamente la pieza. Lo hablábamos también, eso se utiliza mucho en la industria automotriz o en la industria electrónica o de semiconductores, ¿verdad? En donde marcamos directamente las piezas a través de marcadores láser.
Dentro de las soluciones también está no solamente la marcación, sino que también la verificación y la lectura de los códigos, precisamente para que pueda ser un proceso automatizado en donde no requiramos que una persona esté ingresando manualmente el código. Podemos tener verificadores offline, que es donde tendríamos que llevar las etiquetas o los códigos de barra a estas piezas, a cada uno de estos componentes, digamos, para poder ser leídos, o los que pueden ser inline, que dentro del proceso de producción podamos estar leyendo los códigos conforme van, sin tener que parar una línea de producción y leer el 100% de los productos, ¿verdad? Con esto es básicamente una pistola que yo coloco sobre el código y puedo leerlo y decodificarlo, ¿verdad? Estos son los que ya vimos, ¿verdad? Los impresores que tienen los lectores de etiquetas, y estos son las cámaras que se instalan en un proceso y pueden estar viendo cuando el producto esté pasando enfrente de él, identificar y leer cada una de esas etiquetas o cada uno de esos códigos, ¿verdad? Toda esta información es recopilada automáticamente por estos dispositivos y enviada a lo que son sistemas de control, que ya vamos a ver también como parte de la solución de Omron, la parte de comunicación. En lo que es el tema de lectura, bueno, los handheld que ya se conocen, ¿verdad? En algunos casos hay que pasar un handheld para poder leer una etiqueta, o podemos tener también diferentes dispositivos como los sistemas de visión o las diferentes cámaras que pueden estar instalados leyendo códigos de barra conforme va pasando la caja o conforme va pasando el producto, ¿verdad? Lo interesante de esto es leer toda la información y poder capturarla y manejarla automáticamente con información directamente a base de datos, ¿verdad? No tener que tener ningún proceso manual en el medio que pueda permitir que se generen errores humanos o que se genere una falta de control o una falta de ética, digamos, de alguna persona que modifica los números por algún error que haya cometido, ¿verdad? Todos estos sistemas van directamente, automáticamente a los softwares o a los ERP que puedan tener las empresas, y por ahí también tener toda la información de trazabilidad. Entonces tenemos diferentes soluciones, desde handheld a diferentes familias de lectura de códigos que pueden ser en línea, ¿verdad? O pueden ser manuales o portátiles. Y toda la parte de comunicación, que toda esa información que se recopila dentro del proceso de producción, a través de los diferentes sensores o los diferentes lectores que podamos implementar, ¿verdad? Se transmiten directamente a estos controladores, y los controladores lo que hacen es almacenar la información y la comunican o generan los reportes necesarios para que la gente pueda tener esa información ya en sus sistemas, donde yo pueda ir a ver qué pasó en mi proceso productivo, o como vimos en el video, ¿verdad? Desde el control de la materia prima hasta los errores que se puedan generar al momento de ingresar un tomate a la planta y ese tomate se convirtió en una salsa que no produjo los sabores ni el color correcto. Entonces, toda esa información puede estar almacenada en estos controladores, que es lo que permite precisamente tener acceso a poder hacer consultas de qué fue lo que pasó con un lote de producción, ¿verdad? Si yo mandé un producto a mi cliente final y ese producto salió defectuoso o se dañó antes de tiempo, muy posiblemente dentro del proceso de producción no se cumplieron el 100% de los estándares establecidos en el proceso. Y esto nos permite, como se decía, hacer una trazabilidad inversa, ¿verdad? O una trazabilidad hacia atrás, en donde podamos identificar qué fue lo que pasó en cada una de las etapas. Toda esa información está básicamente en estos dispositivos de control que pueden ser mostrados en una base de datos o en una computadora. Tenemos diferentes tipos de pantallas también, donde la gente puede accesar información dentro de la planta o directamente a una PC o a una base de datos instalada dentro de la planta o a muchos kilómetros o incluso de un país a otro, ¿verdad? Al final esto es comunicaciones y toda la información se maneja remotamente. Entonces, básicamente hablamos de la integración de sistemas completos, en donde podemos tener incluso control sobre robots, comunicarnos con equipos que no sean de nuestra marca, que sean equipos de terceros, o algún equipo de IT que actualmente ya existe en la planta, ¿verdad? Toda esta parte se maneja a través de estándares de seguridad como OPC UA, en donde la información va encriptada
y no puede ser decodificada. Nuestros sistemas no trabajan en base a Windows, por lo que no son susceptibles a virus o ataques cibernéticos, ¿verdad? Sino que la información va encriptada y va protegida hasta que pueda llegar a la nube o hasta que pueda llegar a la base de datos que pueda tener las compañías, o incluso mostrarlo a través de un software SCADA en una computadora donde puedo tener yo algunos datos de trazabilidad o toda la trazabilidad de la planta, ¿verdad? Esa es básicamente la integración total, y esto es lo que nosotros tenemos como solución para todo el tema de trazabilidad, que es un tema que está evolucionando grandemente y va directamente relacionado también con la tendencia de manufactura de lo que se llama Big Data, ¿verdad? Porque al final es mucha información transmitida a tiempo real hacia las computadoras o hacia los sistemas de las empresas, que permite tener un control ya de lo que está pasando y poder tomar soluciones o acciones ya sobre los sistemas y no hacerlo posteriormente, ¿verdad? Esta es básicamente la presentación que teníamos para ustedes de todas las etapas del tema de trazabilidad. Y por favor, si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. O algún comentario, alguna aplicación que quieran comentar, estamos atentos. Igualmente, René, solo vamos a pasar una pequeña encuesta en estos momentos. Adelante, adelante. El ingeniero Adán Chávez ha levantado la mano. Si gusta, puede encender su micrófono, ingeniero. Buenos días, René. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Mucho gusto saludarlo. Por aquí siempre atento a lo que ustedes nos informan y nos comparten ahí con estos webinars. Una pregunta, René. Sí. Usted mencionaba que a estos impresores Zebra les adaptan ese lector de verificación del código de barra. ¿Ese es un producto nuevo de OnROM que ustedes diseñaron para esta marca específicamente, o es algo que podamos usar también con otro tipo de impresoras de códigos de barras en otras marcas? Buenísima la pregunta, gracias, ingeniero. Le comento, ese es un producto que se diseñó específicamente para Zebra. ¿Por qué? Zebra es el líder básicamente en este tema de impresiones de códigos, de etiquetas con códigos de barras y códigos 2D. Sin embargo, esa es, digamos, la solución en donde el sistema viene adentro del impresor. Pero tenemos también la solución, ingeniero, para otras marcas de impresores, en donde podemos poner una cámara externa, como la que usted vio ahí de los diferentes modelos que podamos tener, en donde también podemos hacer esa lectura externa. Entonces, podemos utilizarlo con otro sistema que no sea Zebra, e incluso sistemas que son mucho más atrasados, ¿verdad? En donde se está imprimiendo o donde se está haciendo la impresión de una etiqueta, se puede poner el código externo y funciona exactamente igual como funciona el que usted vio internamente en Zebra, ¿verdad? Entonces, Okay. cuando nos piden un impresor nuevo, entonces ofrecemos definitivamente el equipo nuestro con el Zebra, pero si es un equipo que ya está instalado, entonces utilizamos nuestros componentes, nuestros sistemas de visión externos para poder leer la etiqueta, ¿verdad? Al final, todos los sistemas de visión de OnROM ya tienen todos los algoritmos de decodificación de códigos 1D y 2D ya incorporados. Entonces, es parte de los features, digamos, del software que nosotros tenemos y de las cámaras. Excelente, muchas gracias. Gracias, ingeniero, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo creo que estamos
Estamos, Rubén y Alejandro, gracias ahí a todos los amigos asistentes, y por favor, si tienen alguna duda o algún requerimiento o quieren hacer alguna prueba incluso en sus plantas con algunos equipos o algunas soluciones que quieran que podamos ayudarles a implementar, estamos completamente a sus órdenes. El equipo local de Compres, tanto en Guatemala como en El Salvador, como el equipo de Omron, ¿verdad? Con su servidor o con todos los recursos que tenemos técnicos en los diferentes países de América Latina. Estamos atentos a cualquier requerimiento y va a ser un gusto para nosotros poder ayudarlos o a darles alguna solución a cualquier requerimiento que pueda salir de trazabilidad o cualquier requerimiento de automatización en las plantas. Muy agradecidos entonces por su tiempo y esperamos vernos nuevamente dentro de poco. Igualmente, de parte de Compres, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por su tiempo. Sabemos que el tiempo es valioso, ¿verdad? Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima.